Hermanos, muy buenos días. Les quiero invitar que abramos la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 9. Apocalipsis, capítulo 9. Estamos en esta serie en Apocalipsis y ha sido un consuelo para la iglesia entender que las cosas que van a suceder, tal cual el Señor dijo a Juan, te voy a revelar las cosas que van a suceder. Y saber de antemano las cosas que van a suceder también nos invita a preparar para ellas, ¿cierto? Hay una certeza de que las cosas van a empeorar. El Evangelio tiene poder para transformar personas y va a transformar individuos. Pero esta idea de que el mundo va a mejorar y el Evangelio va a conquistar y vamos a tener un avivamiento global, mundial y toda la gente se va a convertir, Israel se va a doblar delante de Dios y Cristo viene, eso no es cierto. Porque cuando nosotros leemos y estudiamos la Biblia, el Señor dice, por multiplicarse la iniquidad, el amor se enfriará. Pero cuando todas estas cosas suceden, no significa el fin, pero el fin está cerca. Y ahora al leer Apocalipsis, estudiar honestamente, vamos a ver que nada está tan malo que no pueda empeorar. Pero no quiero traer un mensaje de gran tristeza, que nos vamos a la casa, chuta pastor, ¿qué te pasa? Hay un mensaje claro que se divide para dos grupos aquí. Para los hijos de Dios, hijos de la alianza, hijos de la promesa, y para los impíos. Y al leer, acercarse a Apocalipsis, necesitamos tener este filtro. O sea, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Te invito hoy a leer desde el versículo 1, primero, hasta el versículo 12, ¿ok? Es un texto largo, pero vamos a leer los primeros 12 versículos que dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando llegue al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenía cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones y tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí viene aún 2 ayes después de esto. Oremos. Padre, estamos delante de tu palabra en esta mañana y necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para comprender
y aplicar las enseñanzas de tu palabra a nuestro corazón. Prepara tu iglesia para entender, Señor, los tiempos, para también entender lo que requiere de sus hijos y para que podamos, Señor, vivir en este mundo con sabiduría y haciendo todas las cosas de acuerdo a tu voluntad y tratando, Señor, en lo que depender de nosotros, de cumplir nuestra misión. Y para ello, Señor, necesitamos tu gracia, tu misericordia. Ten misericordia hoy de nosotros, Señor. Y que mientras leamos y estudiemos tu palabra, podamos ser edificados, Señor. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, cuando nosotros leemos un texto como este, hay un tema que me llama la atención y que no es un tema sencillo, es debate de mucha interpretación, discusiones, malas interpretaciones, matices, que es relacionado a lo que significa batalla espiritual. Hay iglesias que creen que esta batalla espiritual como que Jesucristo y Satanás que están midiendo fuerza y son fuertes iguales, de repente prevalece uno, de repente el otro. Hay iglesias que deciden no hablar de este tema, ignoran el tema de cómo actúa Satanás en el siglo XXI, en la iglesia moderna, contemporánea. Hay iglesias que dan hasta el micrófono para Satanás. Si tú piensas que yo estoy exagerando, va a Brasil, prende la tele, hay una emisora que habla de estas iglesias, que tiene programas, tiene cultos, tiene sesión de personas poseídas, e incluso entrega el micrófono y Satanás o el diablo empieza a hablar. Y eso no es broma. Entonces, hay una división acerca del rol, el lugar, la actuación de Satanás después de la resurrección de Cristo. Hay iglesias que piensan completamente diferente. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de eso? Pablo dice que no debemos ignorar los designios de Satanás. Pablo en Efesios capítulo 6 dice que nosotros estamos insertos en una batalla espiritual tremenda. Y nos enseña que debemos manejar bien la palabra de la verdad y tener todo lo que Dios nos entrega para destruir las fortalezas y los sofismas, porque el rey de este mundo ha cegado la mente de la humanidad. Los lugares en que deberíamos tener más conocimiento, de repente son lugares donde hay más tinieblas. Por ejemplo, Pablo cuando llega a Atenas, el lugar del saber, de la filosofía, ningún lugar incomodó más a Pablo como este lugar, por la idolatría. Ningún lugar estaba más lleno de tinieblas a punto de una angustia tomar cuenta del corazón del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás es un estratega y actúa en los lugares más estratégicos. ¿Dónde? Los palacios, la cámara, en los poderes, en la universidad, en el parlamento. Y si nosotros pensamos que no es así, estamos ignorando las enseñanzas de las Escrituras. Hermanos, nuestra lucha no es en contra carne o sangre, dice Pablo, sino contra potestades, contra los dominadores de este mundo que está en tinieblas. Sí, hay muchas exageraciones, hay mucha ignorancia, pero si nosotros no entendemos la enseñanza de las Escrituras, cómo lidiar con situaciones así, estamos desobedeciendo la enseñanza de las Escrituras. Porque no debemos ignorar los designios de Satanás. Bueno, recordemos otra vez más un poco el contexto de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro que tiene 22 capítulos.
está dividido en 7 sesiones, que son paralelas. Es la misma historia contada 7 veces. Se utiliza el método de la repetición. ¿Por qué? Una vez más, la gente no tenía una Biblia como tenemos en esta época y cada uno llevaba a su casa y podrían leer Apocalipsis a la vez que deseaban. No. Este era un libro que era leído en la iglesia. Había un pergamino acá. De repente, después de mucho tiempo, en la historia que se comienza a reproducir pergaminos, después viene la prensa, en fin. Pero la gente del primer siglo no tenía el privilegio que tenemos hoy, de tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 Biblias en la casa. Entonces ellos necesitaban escuchar, poner atención. Y este es el método utilizado en Apocalipsis. Repetición, repetición y repetición. ¿Para qué? Porque es un principio pedagógico. Aprendemos cuando estamos expuestos a esta repetición. ¿Ok? Son 7 secciones paralelas. Primera sección, capítulo 1 a capítulo 3. Habla de las 7 iglesias. Ya estudiamos. Del capítulo 4 al capítulo 7 habla de los 7 sellos. Tiempo de prueba sobre la iglesia de Dios. La tercera sesión va del capítulo 8, que estudiamos domingo pasado, en que estaba predicando el licenciado Cristian Maurega, hasta el capítulo 11. Aquí estamos hablando de las 7 trompetas. Ahora es el juicio de Dios, no sobre la iglesia. No es la persecución sobre la iglesia, mejor diciendo. Es la prueba, el atormentar, juicios parciales permitidos por Dios sobre los impíos. Parciales, porque cada trompeta que se toca es una mezcla de ira y misericordia. Porque cada trompeta significa una oportunidad para que los hombres se arrepientan de sus pecados. Bueno, en este capítulo que nosotros hemos leído, capítulo 9, tenemos el toque de las trompetas de la 5ª trompeta y de la 6ª trompeta. ¿Y cuál es la diferencia? La 5ª trompeta significa que Satanás y sus ángeles reciben poder limitado bajo la soberana voluntad de Dios para atormentar a los hombres. 5ª trompeta. Pero la 6ª trompeta no es solo atormentar, es matar una parte de toda la tierra. O sea, el mal es progresivo y va empeorando cada vez más. Entonces, necesitamos entender, interpretar y aplicar bien estas cosas. Estas trompetas en Apocalipsis, como decía, son juicios divinos, advertencias. Es decir, que por detrás de grandes tragedias, muchas veces, Dios utiliza incluso poder de tinieblas para ejercer su juicio sobre la tierra, con el propósito de traer los hombres a su presencia. Y a pesar de ello, los hombres siguen con sus corazones duros y no se arrepienten de sus pecados. Y hay una manera, hay un espíritu que genera crisis en la sociedad, que actúa según el entendimiento de lo que leemos en Apocalipsis 9. Las cosas que pasan. Esta semana yo tuve que lidiar con 2 situaciones de suicidio, hermanos, de adolescentes. ¡Qué cosa terrible! De ver personas entregadas a una oscuridad, entrampadas y no logran salir. Y este sufrimiento, estas tinieblas son muy democráticas. Es decir, están en todas clases sociales. Ricos, pobres,
independiente de las nacionalidades. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas. Pablo dice que el príncipe de este mundo ciega la mente de la humanidad. Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Qué es lo que dice Efesios 2, 3? Veamos. Porque de repente nosotros estamos muy acomodados pensando, no, la vida es así, está todo garantizado. De repente pasamos por pruebas. No. Dice el capítulo 2 de Efesios, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay un espíritu. Si vemos desde el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Hay un espíritu que opera en la vida de los impíos, que los lleva cada vez más lejanos de Dios, a tomar cada vez malas decisiones y a tratar de vivir una vida cada vez más independiente de Dios. ¿Y cuál es el resultado de todo eso? Vacío, frustración, tristeza, angustia. El mundo está desesperado por la paz y no la encuentra. Porque hay un espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Pero ¿qué habla de los cristianos? Que también muchos están tristes. ¿Sí o no? La palabra de Dios dice que el fruto del Espíritu es gozo, alegría. Entonces hoy la iglesia no está buscando el Espíritu Santo, porque Pablo dice, no apaguéis el Espíritu, pero por otro lado dice que debemos ser llenos del Espíritu. O sea, cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de un cristiano, en la regeneración, habita permanente y definitivamente. Pero podemos tener más del Espíritu y menos del Espíritu. Mientras más de Dios, menos de nosotros. Mientras más de nosotros, menos de Dios. Y si nosotros no desarrollamos prácticas espirituales, disciplinas espirituales, si nosotros no buscarmos la palabra, si nosotros no buscarmos una vida de oración, si nosotros no buscar desarrollar los dones que Dios nos da, nosotros no nos llenaremos del Espíritu. Por lo tanto, fruto del Espíritu será una cosa escasa en nosotros. Por lo tanto, la primera cosa que vamos a perder, la alegría. Y hay muchas personas tristes dentro de la iglesia porque hay muchas personas con una gotita del Espíritu Santo. Las 4 primeras trompetas fueron juicios de Dios que afectaron la naturaleza. Tierra, el mar, los ríos, los astros. Pero ahora los terrores del tiempo del fin van aumentando en tensión e intensidad. Ya no son calamidades más naturales, ni terrores de este mundo, sino terrores demoníacos que vienen del abismo donde están aprisionados ángeles caídos que invaden la tierra para atormentar a los hombres. Miren, hermanos, el versículo 1, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Aquí quizá la traducción no nos ayuda mucho a entender. Lo que Juan está viendo no es una estrella que se está cayendo, ya está caída y cae del cielo. Isaías nos dice un poco más de este contexto. ¿Cuál es la estrella caída que cae de los cielos? Satanás. Y que recibe las llaves del pozo. No las tiene. Recibe. ¿De quién? De Jesucristo. Porque Él dice, yo, quien escribo en Apocalipsis, soy el que estaba muerto, pero ahora vivo y tengo las llaves de la vida, de la muerte y del infierno. O sea, Satanás tiene poder, pero un poder limitado
dado por Dios. ¿Para qué? Para atormentar, para destruir. Abadón y Apolión, en griego y en hebreo y en griego, significa lo mismo, destruidor. Juan, capítulo 10, versículo 10, ¿qué es lo que dice? Juan 10, 10, tan fácil de memorizar la dirección. Juan 10, 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando Cristo está hablando del ladrón, está hablando de la misión de Satanás. Matar, robar y destruir. ¿Qué está haciendo Satanás? ¿Qué está haciendo este espíritu que opera en los hijos de la desobediencia? Sino matando, robando y destruyendo. Robando, quitando la paz, destruyendo las familias. Y hermanos, nosotros necesitamos tener un remesón porque somos muy acomodados. Muy acomodados. En la educación, en la crianza de nuestros hijos, lo que ellos están viendo, en la vida espiritual de nuestros hijos, actuamos como si diéramos por sentado que la iglesia está cumpliendo su rol y no tenemos nada más que hacer, y ellos son hijos de la promesa, fueron bautizados, Dios es fiel porque Dios predestinó, y bueno, ¿qué entendimiento es este? Del diablo, no de Dios. Porque cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos, bautizamos en la promesa que los padres se comprometen a enseñar a sus hijos el camino del Señor, y con diligencia. El Salmo 1 dice que los que son de Dios son como árbol bien plantado, que da fruto en su tiempo, y todas las cosas que hacen prosperará. Hacen, no dan por sentado, no están con los brazos cruzados. Entonces, si nosotros no entendemos que tenemos una tremenda responsabilidad, ¿y sabe cómo nosotros nos damos cuenta que no hemos entendido estas cosas? La práctica de oración. No oramos. La lectura bíblica es una desgracia. Perdón, hermanos. ¿Cómo nosotros vamos a estar en medio de una batalla espiritual intensa que no hay palabras para describirla? No hay. Y nosotros, Chile salió de la Copa América, Dios mío, ¿cómo será el almuerzo de hoy día? Oye, ¿cómo puedo hacer para ganar más plata? Estamos perdidos. Los asuntos, los temas secundarios, los ídolos han tomado cuenta de nuestros corazones. Hemos perdido tantas batallas para la universidad. Nuestros hijos van a la universidad y son bombardeados por un ateísmo. No hay Dios. Y muchos, hay números, dejan la fe en la universidad. Otros no, gracias a Dios, porque no depende de nosotros, es obra de Dios. Tantos papás podrían volver atrás si tuvieran la oportunidad para cambiar la manera de educar a sus hijos. Por tanto, hermanos, todavía hay tiempo. Hay tiempo, ustedes que están ahí de novio, que se casaron, que todavía no tienen hijos. Piensen. Nosotros ahí en el colegio que estamos, mañana los papás son llamados a una reunión de oración. En el colegio, a orar por sus hijos. Cuando padres de una iglesia, de un colegio, se unen en oración por sus hijos. Este es un tipo de oración que a Dios le gusta. Y yo quiero compartir un testimonio personal aquí. Estos grupos de oración que están ahí por Zoom, 4 veces en la semana, Dios en su misericordia ha utilizado la oración de estos pocos para mantenerte a ti de pie.
Yo creo que de las actividades más importantes de la vida de la iglesia. Son 30 minutos, martes, miércoles, jueves, viernes, 30 minutos de oración. Además de los grupos de crecimiento en que estamos orando. Mi grupo, por ejemplo, 5 cosas estamos orando toda semana. Por el país, por los líderes políticos, porque la Biblia nos enseña. Estamos orando por nuestros matrimonios, estamos orando por nuestros hijos, estamos orando por nuestra iglesia y estamos orando por los hermanos que sufren en nuestra iglesia, que están desanimados, que están enfermos. ¿Y ustedes creen que Dios no está escuchando esta oración? Y hay hermanos muy comprometidos con eso. Y gracias a Dios por eso. Pero cuando leemos aquí Apocalipsis capítulo 9, dice que, mira, el pozo es abierto del abismo y sube humo, como humo de un gran horno, y se oscureció el sol, porque donde actúa los demonios hay oscuridad, siempre. Y dice que del humo, versículo 3, salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como escorpiones. Yo viví en una casa en Brasil que tenía una bodega y había muchos escorpiones ahí. Entonces yo tengo trauma de escorpiones. Y me acuerdo un día que uno picó a mi prima y es un dolor agudo, pero en general no es mortal. Pero duele mucho. Las personas que tuvieron esta experiencia hablan de eso. Aquí es utilizar los escorpiones que atacan, que causa dolor, pero que es limitado. Recibe límites en varios campos, dice el texto. Primero, para atormentar y no para matar. Primer límite. Segundo, no pueden dañar la tierra, el árbol, o sea, la naturaleza. Tercero, 5 meses. Es interesante porque aquí dice que son como langostas y parece que la vida útil desde que completa de una langosta son 5 meses. Es lo que quiere decir el texto, que estos 5 meses no son literales, es un tiempo. Y es un tiempo que tiene límites. Está limitado también en el campo del tiempo, bajo la soberana voluntad de Dios. ¿Y cuál es la otra limitación, hermanos? Pueden afectar y dañar a todos, menos los que están sellados, los que pertenecen a Dios. Los que tienen el Espíritu Santo, los que fueron regenerados. Y si ustedes no saben lo que es ser atormentado por Satanás, es terrible. Yo como pastor, acá en Chile unas 5 o 6 veces solamente, pero en Brasil era mucho más común, cuando nos llaman para lidiar con casos terribles. Por ejemplo, personas poseídas, haciendo cosas que desafían la ciencia y las leyes de la naturaleza. Cosas que yo vi dentro de mi propia casa, con mi mamá. Por eso que entiendo claramente lo que dicen las Escrituras. Que esto no es broma. Y que Pablo dice que la cosa más importante en la vida de un creyente es manejar bien la arma más potente que Dios nos entregó, la palabra de la verdad. Esta es la arma espiritual más potente que Dios nos entrega. Y la ignorancia es el peor fracaso de una familia y de una iglesia en relación a las Escrituras. Entonces, tenemos que entender que estamos en los últimos tiempos y que la presión y el horno se va a calentar más. A punto, dice el texto, que la gente va a desear morir
y la muerte no será suficiente. No significa que un tipo va a poner una pistola, va a tratar de disparar, no sale, que va a subir un edificio a saltar y no pasa nada. No, no es eso que las Escrituras están diciendo. Porque el suicidio, la muerte, es la más grande mentira. Se va a acabar sus problemas. Es una mentira. Se está matriculando eternamente para una angustia y una tormenta eterna, los que están sin Dios. Es la mentira de Satanás más potente. Los hombres van a desear morir, porque la angustia es tan grande y no serán capaces. Kierkegaard, un filósofo, dijo, cuando lo que más tememos es la muerte, pasa a ser lo que más deseamos, pero no podemos. Ahí vemos la más grande angustia de la humanidad. No poder morir para tratar de resolver sus problemas, porque la muerte no soluciona los problemas, salvo que nosotros seamos sellados y pertenezcamos a los hijos de la promesa. Son enseñanzas aquí, muchas cosas en este texto, muchas enseñanzas, muchos detalles que podemos aprender. Esa estrella caída, Satanás, que lidera un ejército que dice la Biblia son 200 millones de demonios. Dice aquí el texto. O sea, un ejército numeroso y tremendo que viene para atormentar, para matar, para destruir. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo, hermanos? En la sociedad. Parte de eso está sucediendo, pero sucederá tal cual la Biblia nos enseña. Podemos leer Mateo capítulo 24, 25, Cristo hablando de estas cosas. Y ahora Apocalipsis repite y repite. Este tormento de las langostas aquí, como escorpiones, que es súper raro, la imagen tiene pelo de mujer. Eso tiene que ver con el culto de Dionisio en esta época, que tenía mucho de sensualidad. Es decir, que el espíritu que actúa, que Pablo está diciendo en esta generación, es un espíritu sensual. Tú no puedes más ver, por ejemplo, un comercial de un jabón que no sea con sensualidad. O de cualquier otra cosa. Hoy día no podemos sentar a ver una película con nuestros hijos sin pasar vergüenza. Hay que filtrar muy bien, porque vivimos en una época que hay un espíritu de sensualidad, porque es así que actúa. Y aquí Apocalipsis 9 nos dice eso. Tinieblas, sensualidad, violencia, dice el texto. Proviene del humo infernal que sale del abismo. Atacan a las personas que no forman parte del reino de Dios. Atacan a los incrédulos con aguijones como de escorpiones. Y bueno, y ahí viene el sexto ángel, desde el versículo 13. Y toca la trompeta. Mira versículo 13, dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. 33% de la humanidad. La trompeta. Hay día, hora, mes, todo está determinado. Todo está bajo la soberana voluntad de Dios. Todo eso va a suceder, hermanos. Y todo está bajo el control de Dios. Dios está utilizando
el poder de tinieblas para ejercer su juicio en la tierra. Porque estamos en un mundo caído. Y estas cosas van a suceder. Van a suceder. No podemos ignorarlas. Bueno, ¿y cuál es la reacción de la humanidad en relación a todo eso? Mira el versículo 20 y 21 del capítulo 9. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que a pesar de las tragedias, a pesar del juicio, a pesar de todas estas trompetas, no se arrepintieron. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el sufrimiento y el dolor nos puede afectar, enseñar, incluso cambiar muchas cosas en nuestras vidas, pero no es capaz de salvar nuestras almas. Porque la única forma de que el hombre sea salvo es por obra del Espíritu Santo. Es por arrepentimiento, es por Jesucristo el Redentor. Es asumir, es recibir por fe la obra, la muerte, la resurrección de nuestro Redentor. No hay otra posibilidad. No hay otra forma de que los hombres, las mujeres se arrepientan de sus pecados. Por lo tanto, este mensaje también debe infundir en nosotros un senso de urgencia. Nuestra misión es tremenda, hermanos. Es tremenda. No podemos perder tiempo. Pablo dice que un soldado, porque habla en un contexto de guerra, no se puede distraer con las cosas de este mundo. Tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que discipular personas. Tenemos que invitar a nuestros vecinos que no son creyentes a nuestra casa a comer algo. Ese es un pretexto, es una excusa. Vamos a hablarles del Evangelio, del poder de Dios. O sea, o queremos solo vida social. ¿Dónde está la misión de la iglesia? Jesucristo dijo, ustedes son sal y luz. ¿Por qué? Porque el mundo está en tinieblas. Y yo ayer estaba meditando en todas estas cosas que van a suceder, que tinieblas vendrán, y utiliza esta imagen de las langostas, que cuando se juntan, tiene poder de tornar negro oscuro, porque es como un bando. Dios está castigando a la humanidad con las cosas que la humanidad más ama, con las tinieblas. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Somos luz del mundo. Cuando hubo el avivamiento en Rumania, en que la iglesia prendió antorchas con fuego, para en medio de la oscuridad gritar que Jesucristo es la única esperanza. El joven que prendió la primera, le dispararon con un tiro y él estaba muriendo, y alguien dijo, pero ¿por qué te metiste en eso? Yo prendí la primera. Y comienza un avivamiento. En el día que Ceausescu cae de su imperio. Hay una historia tremenda por detrás de eso. La iglesia estaba por detrás de todo eso. La iglesia de Dios. Una pequeña iglesia de 100 hermanos en oración. Cuando fueron a buscar al pastor que lo querían matar, los hermanos dieron las manos y protegieron la iglesia y dijeron, entonces van a tener que matar a todos nosotros. Porque todos nosotros creemos que la única esperanza es Jesucristo. Una iglesia valiente. Una iglesia que ama más a Dios que a su propia vida. Una iglesia que entiende la batalla espiritual que está metida.
Una iglesia que no juega con las disciplinas espirituales. Una iglesia que medita en la palabra, que conoce a la palabra, que aplica la palabra, que predica la palabra. Una iglesia que se pone de rodillas delante de Dios en oración. Una iglesia que se prepara para el fin de los tiempos. Es una iglesia que agrada a Dios. Yo te quiero invitar en esta mañana a pedir perdón a Dios por la necedad de nuestros corazones, por el despreparo de nuestro corazón y por la comodidad. A pesar de todas las luchas que ya vivimos y que vamos a vivir en este mundo, las Escrituras nos enseñan que las cosas van a empeorar. A pesar de todo que Dios hace utilizando las tragedias, todas estas cosas para ejercer su juicio sobre los impíos, para que se arrepientan, ellos no van a arrepentirse. Pero hay un mensaje extraordinario y me gustaría terminar con eso. Satanás y su ejército están bajo el control y la soberanía de Dios. Y recibe un orden. Hagan lo que tienen que hacer, pero no toquen en mis hijos. No, ellos no. Somos conocidos en el cielo, en la tierra y en el infierno por la marca del Espíritu Santo en nosotros. En el mundo espiritual somos reconocidos. Y eso fue lo que pasó a 25 años atrás, o 30, cuando mi mamá estaba en una sesión de brujería. Y llegó su momento de trabajo, hacer estas cuestiones raras. Y esta bruja saltó y dijo, no puedo hacer nada por esta mujer, porque levantó un varón para Dios. Mi mamá no sabía que era un varón. Y fue estudiar. Y Dios comenzó a transformar su vida. Hasta que se rindió a los pies de Cristo. Y fue liberada de todo lo que ustedes se imaginan. Ustedes ya han visto personas comer vidrio, gilete, agujas. Eso que Satanás hace. Quizás estamos muy ajenos de estas cosas. Terribles. Y la gran mentira es que las personas van a hacer estos trabajos para conquistar la polola, deshacer matrimonios y van a conquistar cosas buenas. Mentira. El diablo viene para matar, robar y destruir lo que él hace destruir. Pero el Señor Jesucristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. La única clase de vida que pone de pie los hombres con un propósito para vivir en este mundo y eternamente. Adorar y vivir eternamente para Dios. Si tú eres creyente, yo te invito ahora a dar gracias a Dios, porque hay una promesa de Dios sobre nosotros. Oremos. Ponte de pie, hermano. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en esta mañana, con mis hermanos en tu iglesia, hoy, primero queremos darte las gracias por entender el mundo y cómo vamos a enfrentar este juicio tuyo, parcial, hasta que llegará el momento del juicio final. Y tu iglesia estará metida en todo eso. La cizaña crece en medio al trigo. Estamos en este mundo caído. Danos sabiduría, Señor. Danos sabiduría, Padre.
Ten misericordia de nuestro corazón, que tu Santo Espíritu avive nuestros corazones, inflame, caliente nuestro corazón, para que podamos vivir para ti, buscarte a ti. Gracias por la obra de Jesucristo, que nos transforma y que nos protege en el mundo espiritual de la ira venidera, y que por toda la eternidad disfrutaremos del gozo de la vida eterna contigo en la luz, no en las tinieblas, porque nos compraste con tu sangre, Señor. Te alabamos en esta mañana y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.